Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles en este domingo donde recordamos especialmente la resurrección de Jesús. Vamos a reflexionar en torno al capítulo 28 del libro de Mateo y vamos a aprovechar este pasaje para seguir con nuestra serie sobre los atributos de Dios. La semana pasada Matías hablaba allí sobre la omnipresencia de Dios y durante este día domingo vamos a meditar sobre la soberanía de Dios, cómo se manifiesta la soberanía de Dios. Precisamente en este capítulo 28 del libro de Mateo, que si se fijan bien ustedes ahí en sus Biblias, se divide en tres partes. Primero, la resurrección, luego el informe de la guardia y finalmente la gran comisión. En estas tres partes Dios manifiesta su soberanía. Lo vamos a revisar en este pasaje. Lo que ocurre aquí en Mateo 28 es que Jesús ha resucitado. Esta buena nueva le es comunicada primero a dos mujeres valientes, María y María Magdalena, que fueron temprano al sepulcro. El ángel les revela que Jesús ha resucitado y luego el propio Señor se les aparece y les refuerza esta idea pidiéndoles que vayan a ver a los discípulos y les digan que se dirijan hasta Galilea porque allí se van a reunir con él. Vamos a ver también cómo especialmente justo en la mitad del pasaje, ahí en este informe de la guardia, las autoridades de la época buscan dos cosas. Primero, negar la resurrección de Jesús y también distorsionar lo sucedido, una verdadera fake news, un concepto tan de moda en este tiempo y que se manifestó también esa mañana en Jerusalén cuando Jesús resucitó. Nada de lo que planearon las autoridades respecto a negar la resurrección de Jesús y a perjudicar la imagen de los discípulos resultó, porque un día tú y yo nos enteramos que Jesús resucitó. Antes de ir al detalle del capítulo 28 de Mateo, conversemos un poco sobre el concepto de soberanía o soberano, que viene del latín, de super, es decir, que está por sobre o encima de algo o alguien. Es quien ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Como les comentaba en este capítulo de Mateo 28, Dios muestra su soberanía y la manifiesta en tres oportunidades: en la resurrección, en el informe de la guardia y también durante la gran comisión. Vamos al relato del capítulo 28 de Mateo. Comenzamos ahí con el versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, dice el versículo 6. Lo primero que tenemos que destacar de este capítulo 28 de Mateo es la escena. Fíjense ustedes a María y María Magdalena yendo al sepulcro muy de mañana y se encuentran ahí con el ángel que les da esta buena nueva de la resurrección de Jesús. Pero fíjense el contexto que rodea esto. En el versículo 4 dice que de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hay temblor, dice, incluso que se quedaron como muertos, es decir, tuvieron pánico de ver el ángel. Más él respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Les dice, versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, versículo 8, ¿cómo reaccionaron ellas? Saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Fíjense las emociones que aún hay ahí. Dice que salieron del sepulcro con temor. Aún permanecía el temor, pero también había gran gozo y se fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió
al encuentro, diciendo salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. En estos días de pandemia, de coronavirus, donde casi todo el mundo está encerrados en sus casas y sentimos temor por lo que está sucediendo afuera, hay miedo, hay muertes, hay personas que están perdiendo la vida, el mensaje sigue siendo el mismo. Parece que Jesús sale a nuestro encuentro. A veces podemos ir corriendo también, nuestra mente está acelerada con todas estas emociones, pero Jesús también sale a nuestro encuentro y nos dice: no teman, no teman, porque lo que demuestra esta primera parte del capítulo 28 de Mateo es una cosa muy clara. Dios tiene soberanía, tiene autoridad sobre la muerte, porque Jesús acaba de resucitar. La segunda parte de este capítulo 28 de Mateo es el informe de la guardia. Pasa más bien inadvertido muchas veces en las reflexiones que se hacen sobre este pasaje, pero vamos a seguir la lectura ahí en el verso 11. Dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La noticia de la resurrección de Jesús va en trayecto, va en camino a ser conocida por todos. Las mujeres, María y María Magdalena, tienen que contárselo a los discípulos y decirles que vayan a Galilea porque allí se reunirán. Pero dice que mientras esto sucedía, un plan muy distinto se tramaba en secreto. Fíjense ustedes ahí en el relato, dice que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, es decir, a las autoridades religiosas, de todas las cosas que habían acontecido. Dieron aviso, y reunidos con los ancianos y habido consejo, es decir, podríamos decir una reunión a puertas cerradas, en secreto, ¿no es cierto?, de manera turbia, dieron mucho dinero a los soldados, es decir, intentaron ahí coimearlos diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Lo que vemos aquí lo comentábamos en la introducción con este informe de la guardia, donde se intenta realizar una fake news, una noticia falsa. En primer lugar, negar que Jesús ha resucitado, y por otro lado, de parte también, ensuciar la imagen de los discípulos vinculándolos con un delito, como es robar en este caso el cuerpo. Entonces, la verdad que esto se tramó por detrás por parte de las autoridades, mientras la noticia de que Jesús había resucitado era inminente que se supiera. Hay esfuerzos de manera fraudulenta, de manera turbia, ¿no es cierto?, para que lo que se dé a conocer, sin embargo, sea otra oportunidad. La palabra es clara y nos señala abiertamente que ya incluso, fíjense ustedes, durante esa mañana en Jerusalén se intentó torcer la verdad, negar que Jesús había resucitado y de paso también ensuciar la imagen de los discípulos. Digo esto porque también parte de lo que se ha leído, se ha comentado mucho en estos días de pandemia, es vincular a que las iglesias cristianas, por ejemplo, no están respetando la cuarentena, que tienen interés de seguirse congregando cuando sabemos que muchas iglesias están haciendo esfuerzos importantes para poder hacer reuniones online. De hecho, este es un ejemplo de ello, más allá de que, claro, algunas personas puedan estar no siguiendo la recomendación de las autoridades. Como cristianos, lo primero que hacemos, por cierto, es someternos a las recomendaciones médicas también y de las autoridades sanitarias. Pero a la luz de la palabra no es algo que debiese inquietarnos, porque imagínense, frente a esta
noticia de la resurrección de Jesús, que ya iba a ser dada a conocer en voz de las mujeres que le iban a decir a los discípulos, y ellos se iban a reunir con Jesús en Galilea, inmediatamente hubo esfuerzos por mentir, por torcer la verdad. Pero la buena noticia aquí es que Dios también manifiesta su soberanía. Dios tiene soberanía también por sobre las circunstancias. Dios tiene soberanía sobre las circunstancias, pese a que aquí había todo un plan para mentir sobre la resurrección de Jesús. Finalmente la noticia se da a conocer. Prueba de ello es que más de 2000 años después todavía estamos hablando de este hecho, que no es tan solo histórico, sino que es clave para la humanidad. A modo de resumen podemos decir entonces que Jesús ha resucitado. Dios demuestra tener soberanía sobre la muerte, pero también en esta segunda parte Dios demuestra tener soberanía sobre las circunstancias. No importa cuánto se quiera mentir, malintencionadamente, finalmente la verdad siempre tiene su hora, y lo vamos a ver en la tercera parte, donde Jesús finalmente se reúne con sus discípulos en Galilea y les entrega, les da esta gran comisión que también vamos a reflexionar en torno a ella. Pero recordemos también este segundo punto: Dios tiene soberanía sobre las circunstancias, es decir, lo que se pueda tramar, las mentiras que puedan haber, por injustas que nos parezcan, no nos corresponde a nosotros resolverlas, sino que es Dios quien finalmente se encarga de desmentirlas. En la tercera parte del capítulo dice la gran comisión, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Veíamos que se estaba comentando ya por parte de las autoridades que los discípulos habían robado el cuerpo. Bueno, los discípulos la verdad no prestaron atención a esas noticias. Dice que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podríamos decir que este es como el broche, ¿no?, de un capítulo extenso que parte de madrugada con la resurrección de Jesús, donde Dios muestra tener soberanía sobre la muerte, y en medio de un contexto de miedo, de temor, les infunde confianza a María y a María Magdalena con un mensaje que se repite 2 veces. Primero por parte del ángel, que les dice no teman, porque Jesús ha resucitado, y el propio Jesús confirma que ha resucitado al presentarse frente a ellas, y también les repite el mismo mensaje: no teman. Y luego vimos en la segunda parte cómo en el informe de los guardias Dios también demuestra tener soberanía y control sobre las circunstancias, sobre las versiones que circulaban durante esa jornada. Pero fíjense ustedes, Jesús frente a sus discípulos les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, toda autoridad Dios de parte de Dios le es dada en el cielo y en la tierra. Y considerando todas estas cosas, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios demuestra tener soberanía, estar por sobre las circunstancias, por sobre los temores, por sobre la muerte, y Jesús les reafirma todo esto, lo sustenta aún más, diciendo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. En días de preocupación, la verdad que lo que vemos en este capítulo 28 de Mateo debe infundirnos aún más confianza en quién hemos creído, en este Jesús que resucitó, que ha vencido la muerte, que vence con autoridad cualquier circunstancia, cualquier temor que podamos tener, porque Él le dice a sus discípulos, y nos dice también a nosotros, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ojalá podamos reflexionar en esto,
sobre todo en días que son complejos, donde hay temor, donde hay versiones, donde también se inventan algunas cosas, podamos también como cristianos poder ir y hablarle a otro respecto de este Jesús, que es cierto, murió, pero resucitó también para darnos una vida distinta y que promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor realmente nos ayude a meditar en su palabra, a meditar en este pasaje que sabemos que es tan profundo en Mateo 28, donde se le entrega esta gran comisión a sus discípulos. Sostener en la actualidad que Jesús no ha resucitado es realmente contradictorio, porque si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese dado esta gran comisión a sus discípulos y ellos no hubiesen hecho caso a esto, si hubiesen guardado sus bocas, entonces nadie más hubiese escuchado de Jesucristo y nosotros mismos no estaríamos aquí predicando luego de más de 2000 años a este Jesús que fue crucificado pero que resucitó al tercer día y nos promete una vida eterna. Y Él promete también estar con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. El Señor nos acompañe, muchas bendiciones para todos los hermanos o cualquiera que pueda escuchar este mensaje. La gracia de estos cultos online es que cualquiera puede ahí revisarlo, así que nada, que el Señor nos ayude y realmente nos haga confiar en Él, confiar en su palabra que nos ha dejado para infundirnos también esperanza en esta mañana. Recuerda los 3 puntos de este capítulo de Mateo 28, que Dios tiene realmente soberanía sobre la muerte, sobre las circunstancias y también toda potestad le es dada en el cielo y también en la tierra.